Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo espacio de formación propiciado por la Unidad Técnico-Pedagógica del Departamento de Educación Municipal de nuestra comuna. Mi nombre es Sebastián Vergara Valdivia, soy uno de los coordinadores de convivencia escolar de nuestro departamento y es para nosotros muy grato el poder gestionar este espacio para con ustedes en virtud del rol clave que tienen como formadores de nuestras comunidades educativas. Esperamos, muy honestamente, hayan tenido un muy buen inicio de semana en este lunes 29 de agosto. El día de hoy nos reunimos con todos y todas las asistentes de la educación en los distintos niveles, sean administrativos, profesionales, auxiliares de aseo, asistentes de aula, con el propósito de hablar de convivencia escolar, particularmente desde la resolución de conflictos. El objetivo de este espacio es capacitar sobre procedimientos para la gestión colaborativa de conflictos a asistentes de la educación de los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Ovalle, en el marco del decreto 123 del año 2019. Como Departamento de Educación, sin embargo, consideramos que existe un marco más amplio en el que nosotros situamos este espacio formativo de capacitación, el cual tiene que ver con relevar un ámbito fundamental de las comunidades educativas que se relaciona con la convivencia y la promoción de un buen trato. Sabemos que hoy por hoy el retorno a la presencialidad ha traído consigo un escenario, ¿no?, bien convulsivo, bien demandante, con unas escuelas y liceos y colegios que se han visto sorprendidos por este retorno a la presencialidad. Razón por la cual nosotros hemos revisado la normativa y el estado del arte en torno al tema y hemos querido realizar una capacitación que permita también concentrarse no solo en la relación con los estudiantes, sino principalmente en la relación que se da entre funcionarios. Es desde ahí donde nosotros vamos a enmarcar esta capacitación. Y también teniendo en consideración lo que nos dice principalmente la Ley General de Educación, en su artículo 16, cuando nos plantea que el equipo directivo, docentes, asistentes de la educación, las personas que cumplan funciones administrativas y en todos los niveles en los que se encuentran los asistentes, deben recibir una capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. Dicho esto, también es preciso darles a conocer otro elemento contenido en la Ley General de Educación, en su artículo número 10. El artículo número 10 es donde muchos y muchas de ustedes sabrán, se tipifican los deberes y derechos de los distintos estamentos de las comunidades educativas, como el mínimo de los deberes y derechos que deben estar consagrados en los reglamentos internos de sus establecimientos. Nos vamos a detener básicamente en dos puntos que se sitúan en este artículo número 10. El primero de ellos señala que asistentes de la educación tienen el derecho a recibir un trato respetuoso por parte de los demás integrantes de la comunidad escolar y a su vez tienen el deber de brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. Si nos detenemos a revisar ambos elementos, podemos llegar a identificar que el buen trato es un elemento esencial de nuestro deber profesional, de nuestro deber laboral, y al mismo tiempo las comunidades educativas de garantizar y resguardar un ambiente donde este buen trato se genere. Sin embargo, cuando hablamos de buen trato, tanto como un derecho o como un deber, podemos nosotros concluir que el buen trato no se da, que el buen trato no emerge espontáneamente, sino que el buen trato se construye. Y se construye desde distintos ámbitos. Y el día de hoy nosotros vamos a tratar de comprender ese buen trato a partir desde lo que nos señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, particularmente de la cartilla número 9 que está contenida en la Política Nacional vigente, denominada Cómo resolver dialógicamente y pacíficamente los conflictos. Desde ahí nosotros vamos a ordenar y vamos a comprender esta construcción del buen trato en esta instancia de capacitación. Pues bien, vamos a lo que nos convoca. Resolución de conflictos. No sé ustedes, pero a mí en lo particular durante mucho tiempo me ocurría que veía estos tres conceptos y la verdad es que los veía como con cierto grado de similitud, casi utilizándolos como sinónimos en mi diario vivir: conflicto, agresión y violencia. La verdad es que esta triada, estos tres conceptos se diferencian.
Y si bien sus límites son súper permeables, son límites pero muy, muy delgados unos del otro, tienen sus propias particularidades. Y vamos a tratar de entender en qué se diferencian, en qué similitudes tienen, pero principalmente la dinámica de estos tres conflictos y cómo pueden afectar seriamente la convivencia escolar si es que nosotros no somos capaces no solo de entenderlos a cada uno de ellos, sino también de ser lo suficientemente hábiles para decir o para evitar que un conflicto desencadene en episodios de violencia. Pues bien, vamos con el primero. ¿Qué es el conflicto? Según el Mineduc, conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo debido a intereses o posiciones que pueden resultar incompatibles. Eso nos dice el Ministerio de Educación. Los conflictos, y creo que esto ya lo tenemos medianamente claro todos y todas quienes estamos hoy acá, son parte inherente de lo que nosotros somos como seres humanos. Vienen con nosotros al momento en que estamos con un otro y al momento que tenemos ideas distintas sobre cualquier tema, se genera un conflicto. Básicamente un conflicto es eso, un desacuerdo de intereses o posiciones que pueden parecer irreconciliables en un primer momento. Pero hay que tener claro que los conflictos en sí mismos no son ni positivos ni negativos, sino que básicamente es la forma en cómo nosotros manejamos lo que puede traer consecuencias positivas o negativas. Siendo muy honesto, culturalmente, nosotros todos y todas hemos en más de una ocasión asociado al conflicto a algo negativo, porque eso es algo que hemos aprendido, a asociar el conflicto a algo, a un problema, a una agresión, a un rompimiento, a una incomodidad. Rara vez, es muy inusual que podamos conceptualizar el conflicto como algo positivo. Y lo cierto es que lo es. El conflicto es una oportunidad de aprendizaje. ¿Dónde más, si no es en la vivencia de un conflicto, nosotros desarrollamos habilidades para relacionarnos con otros, para resolver esta incompatibilidad de intereses? Justamente el vivir un conflicto, el vivenciar un conflicto es lo que nos permite desarrollar las habilidades para resolverlos. Dicho esto, tenemos que coincidir en que los conflictos son básicamente una oportunidad de aprendizaje. No obstante, si no resolvemos los conflictos de manera bien tratante, y más bien lo hacemos desde la violencia o el autoritarismo, podemos nosotros estar abordándolo más desde la pasión, más desde el buscar satisfacer mi propio punto de vista y no aprovechar el conflicto que tengo con mi compañero o con mi compañera de trabajo para poder mejorar nuestra relación. En cada uno de los conceptos vamos a abordarlos desde Francisco y desde Paulina. Francisco es asistente de la educación y Paulina docente. Tienen desacuerdo por quién debe hacerse cargo del orden de la sala de clases, si él como asistente de la educación o ella como profesora antes de terminar la jornada. Tenemos un conflicto en torno a quién ordena la sala de clases, si él como asistente de educación o ella como profesora antes de terminar la jornada escolar. Ahí tenemos un conflicto. Ahora, no obstante, en esta triada también hay otro concepto que es importante tener presente, que es la agresión. Y la agresividad, en primer lugar, tenemos que tener claro que es un comportamiento natural defensivo de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos. Es una respuesta instintiva que surge en nosotros cuando estamos frente a situaciones de riesgos que se presentan a nuestro alrededor. Por lo tanto, el comportamiento agresivo es esperable en todas las personas que se ven enfrentadas a una amenaza que eventualmente podría afectarnos en distintos ámbitos de nuestra vida. Por eso, es súper indispensable nosotros poder tener claro cómo reaccionamos cuando nos sentimos amenazados. Si bien la agresividad es esperable, cuando la respuesta es desproporcionada o mal encausada, se puede transformar en un acto violento. Cabe recordar que existe una triada de enfrentamiento que tenemos todas las especies cuando nos sentimos en riesgo, en cómo nosotros vamos a reaccionar cuando nos sentimos en peligro, ya sea cuando nos sentimos en peligro porque hay un evento catastrófico, un terremoto, o algún evento natural que nos puede poner en riesgo, pero también situaciones sociales, cuando estamos frente
a un otro, a un compañero de trabajo, a una jefatura, frente a un apoderado, en donde nosotros y nosotras podemos experimentar esta sensación de sentirnos en riesgo. Frente a eso, existe esto que se denomina acá como triada de enfrentamiento, es decir, puedo reaccionar desde el ataque, desde tratar de imponer mi punto de vista, desde huir de esta situación que me pone en riesgo, o sencillamente evitarla. El nunca, nunca querer enfrentar la situación por miedo a sentirme expuesto. Volvemos al ejemplo de Francisco y Patricia. Francisco siente que la profesora Patricia no lo respeta, se siente agredido, así que él evita hablar con ella y ha comenzado a hablar con otros colegas sobre la altanera que es la profesora. Francisco comienza a sentirse agredido, se siente en riesgo con la profesora Patricia. Ya se activa inmediatamente esta triada. ¿Qué se activó en primer lugar? Evitación. No la hablo, no me quiero acercar, mejor voy a evitar tener conversaciones que se prolonguen más allá de lo estrictamente necesario. Y a la vez comenzó también una actitud de ataque. Me pongo en riesgo, así como una manera yo de sentirme seguro, comienzo a hablar mal de la profesora. Si se dan cuenta, estas respuestas son dependientes de los estilos de personalidad y de nuestra propia historia de vida. La agresividad es un comportamiento defensivo natural, pero el cómo la expresamos, el cómo la moderamos, tiene que ver con nuestra propia historia de vida y con nuestros propios estilos de afrontamiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la violencia en esta triada? Hablamos de conflicto, ¿cierto? Que son los desacuerdos frente a un punto de vista. Hablamos de la agresión como un comportamiento natural defensivo, pero también está la violencia en esta triada. La violencia tiene distintas concepciones según la perspectiva que uno considere. Sin embargo, todas las conceptualizaciones de la violencia podemos acordar que tienen dos elementos en común. Una, que es un hecho cultural, que yo aprendo. Yo aprendo a ser violento, no nazco violento. En segundo lugar, es que él tiene un daño, tiene como el daño a un otro como una consecuencia. Es decir, yo como un acto violento busco agredir a un otro. Entonces vamos a entender por la violencia como un fenómeno relacional, cultural. Cultural hablamos de que yo aprendo a ser violento y se refiere a aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder y que tiene como consecuencia el daño a la otra persona. El daño, hablamos, puede ser a nivel físico, o psicológico o emocional. Entonces, si lo llevamos nuevamente al ejemplo de Francisco y Patricia, Francisco ha comenzado a hablar mal con sus amistades y han empatizado con su sentir y han acordado no brindar apoyo a la profesora como una manera de respaldar a su compañero de trabajo, además de informar al inspector general sobre los errores y desaciertos que cometa la profesora Patricia. Cuando yo me siento agredido o me siento en riesgo, como veíamos recién en el caso de las conductas agresivas, yo puedo tener distintas respuestas naturales para enfrentarlo. En este caso, Francisco ha tomado el ataque y ha pasado más allá. Al sentirse agredido, ha comenzado a desarrollar conductas violentas. Esto quiere decir que busca generar un daño intencionado en el otro. Entonces, vamos a tratar de entender cómo se conjugan esta dinámica de conflicto, agresividad y violencia. Por ejemplo, teníamos el conflicto entre Francisco y Paulina, que era quien se hacía cargo de la sala de clases. Situación que Francisco se siente en riesgo, se sintió agredido por parte de la profesora y expresa su agresividad evitándola. Pero desafortunadamente esta sensación de malestar emocional que siente Francisco ha desencadenado también en hechos violentos, como hablar mal de la profesora con sus cercanos y al mismo tiempo buscarle, como se dice popularmente, la yayita a la profesora para informar al inspector general. Es decir, un acto intencionado de generarle un daño a la profesora. No sé si les pasa, pero acá se ve muy claramente un fenómeno que podemos hacer una metáfora con una bola de nieve. Es decir, comenzamos con un conflicto, me siento agredido y por mi propia historia de vida, por mi manera en cómo yo proceso la agresividad, cómo yo modulo las emociones que emergen producto de sentirme agredido, se puede generar actos violentos. Muchas veces la violencia escolar, y no hablo solamente a nivel del estamento estudiantil, sino también a nivel de funcionarios,
se genera por conflictos menores que no han logrado ser abordados correctamente y terminan desencadenando este juego de la bola de nieve, ¿no? Va aumentando, hasta que finalmente se genera una serie de hechos violentos que no tenemos tan claro y vamos olvidando con el tiempo que estos hechos violentos fueron iniciados o originados por un conflicto que no se resolvió de la mejor manera. Ahora, ok, perfecto. Entendemos que un conflicto puede desencadenar en hechos violentos, ¿cierto? Uno de los primeros puntos que emergen de esta capacitación. Pero, ¿cómo evitar entonces que un conflicto se desencadene de esta manera? ¿Cómo evitar que el conflicto gire como bola de nieve y termine en un acto violento? Las respuestas a estas preguntas pueden ser variadas. Para propósito de esta capacitación, vamos a echar mano a los recursos que están disponibles en sus distintos establecimientos educacionales como una manera de ir aterrizando y favoreciendo la apropiación de los elementos dispuestos en sus propios lugares de trabajo. Y hay un instrumento que ustedes conocen y del cual hemos hablado antes, que debiese darnos pistas de cómo responder esta pregunta. Efectivamente, ya lo sabían, ¿no? El reglamento interno. En distintas ocasiones, ya sea en sus propios establecimientos educacionales o en jornadas comunales, hemos conversado, hemos dialogado entonces en torno a la importancia del reglamento interno. Para propósito de la presentación en curso, vamos a tomar algunos elementos del reglamento interno como una manera de orientar las posibles soluciones a conflictos que se pueden suscitar en sus lugares de trabajo. Estamos claros que el reglamento interno, en primer lugar, es un instrumento que es obligatorio para todos los establecimientos educacionales. En segundo lugar, nos permite tener un marco claro y compartido de normas de funcionamiento. Y acá vale la pena detenerse un minuto. Muchas veces, conflictos que se suscitan, surgen en nuestros establecimientos educacionales, tiene que ver con desconocimiento de ciertos procedimientos o normas de funcionamiento y que nos llevan a actuar de una manera inapropiada o inadecuada. Y al mismo tiempo, creo que es importante recordar, aunque esto yo sé que muchos y muchas de ustedes ya lo tienen clarísimo, que el reglamento interno no regula solo las relaciones entre estudiantes, sino que el reglamento interno tiene como propósito regular las relaciones entre todos los integrantes de las comunidades educativas. Vale decir que las normas de funcionamiento de una escuela no solamente están ahí establecidas para alumnos y alumnas, sino también para nosotros como funcionarios. De esa manera, nosotros y nosotras, como funcionarios de educación, debiésemos tener el derecho de conocer el reglamento, pero también el deber de ser nosotros quienes nos apropiemos de lo que allí se señala. Lo he reiterado en otros momentos, no es preciso conocerlo de memoria, pero sí tener a mano elementos claves que me permitan a mí ejercer mi labor, ejercer mi rol como asistente de la educación de manera institucionalizada y apegada a lo que a la escuela espera de mí. Cabe señalar que este conjunto de normas que contiene el reglamento interno siempre debiese ser eh, promovido y respetado por todos quienes trabajamos en las escuelas. Y acá voy a destacar algo que me encanta de ustedes como asistentes de la educación, que es su rol formador. Es el rol formador. Y no solo de estudiantes, sino también entre ustedes como colegas, pero también con apoderados, de darles a conocer de que existen procedimientos, que existen canales, que existen conductos regulares que se deben respetar y validar a la escuela como la primera institución donde se deben resolver los conflictos. Muchas veces, apoderados más impetuosos por distintas situaciones que ocurren, eh, asisten a dependencias del Departamento de Educación, del Departamento Provincial o de la Superintendencia. Situación que es parte de sus derechos como apoderados, sin duda. No obstante, siempre debiésemos nosotros como asistentes recordar, en la medida que nos permita nuestro rol y desde los distintos niveles en que nos movemos, como asistentes profesionales, auxiliares de aseo, administrativos, asistentes de aula, etcétera, de recordarle a los apoderados de que hay un reglamento que norma. Y hay un elemento que resulta fundamental en el reglamento interno de conocer.
La pregunta era otra recién, ¿no? ¿Recuerda la pregunta? ¿Cómo evitar que un conflicto se desencadene en un acto violento? Pues bien, el reglamento interno debiese también proveernos de técnicas, de espacios o mecanismos para resolver adecuadamente los conflictos. La mayoría de los reglamentos internos presentes en los establecimientos educacionales de nuestra comuna cuenta con técnicas alternativas para resolver conflictos. Existe hoy por hoy una amplia gama, hay una amplia gama de distintas estrategias para resolver conflictos. Sin embargo, en nuestros establecimientos educacionales existen principalmente tres. Nos vamos a centrar en los tres, digamos, más populares, los tres que son más conocidos, que tienen que ver con la negociación, el arbitraje pedagógico y la mediación entre pares. Los vamos a ir revisando hacia abajo, a partir de la primera columna, acá donde dice finalidad, vamos a ir revisando distintos elementos que componen estas técnicas alternativas para resolver conflictos. En primer lugar, estas distintas técnicas que aparecen en pantallas tienen distintas finalidades. En el caso de la negociación, la finalidad es llegar a un acuerdo. Es decir, tú y yo conversamos y somos capaces de llegar a un acuerdo. La negociación pudiese ser entendida como el nivel más alto con el cual yo cuento para poder ponerme de acuerdo con alguien. Y vamos a ir viendo por qué yo le otorgo este nivel de protagonismo a la negociación. A medida que vamos vamos a ir revisando los componentes, vamos a dar a conocer por qué esta atribución tan positiva de la negociación. En el caso del arbitraje pedagógico, es la aplicación justa de la norma. El reglamento interno, la normativa vigente, la legislación me habla de que hay una norma que debe ser respetada. Y cuando yo tengo un conflicto con un colega, muchas veces esa norma la estamos transgrediendo. Entonces, la finalidad del arbitraje pedagógico es hacer que esa norma se aplique. Y la mediación entre pares es ser capaces de buscar soluciones en conjunto. A lo mejor no vamos a llegar a un acuerdo, pero podemos llegar a establecer soluciones en donde yo cedo parte de lo que a mí me sucede, parte de mis creencias, y tú también tienes que ceder para poder llegar a una solución en conjunto. Ahora, intervención de terceros. En el caso de la negociación, no hay. Porque en la negociación yo tengo un conflicto con mi colega inspector de patio y lo llamo a conversar en un espacio resguardado, confidencial, donde nosotros nos sentamos y decimos, perfecto, resolvamos nuestros problemas, tenemos este problema, yo creo que tú no estás haciendo bien tu trabajo en el patio y a mí me está trayendo problemas en la sala de clases. Sentémonos a conversar y llegamos a un acuerdo, pero sin una intervención de nadie. Es cara a cara, tú y yo. Distinto es el arbitraje pedagógico, donde existe un tercero con atribuciones. ¿A qué nos referimos con esto? El árbitro pedagógico siempre debiese ser alguien que jerárquicamente es superior a mí, porque este árbitro va a tener la atribución de poder decidir el acuerdo al que se llega para ambas partes. Yo como árbitro determino que tú, inspector de patio, debes cumplir con esto y tú, asistente de aula, debes hacerte cargo de esto otro. Es el tercero el que define. Distinto es a la mediación entre pares, donde también existe un tercero, pero es un mediador. Y el mediador lo que hace es favorecer una conversación en donde tú y yo podamos ponernos de acuerdo en una solución que nos satisfaga a ambos. Es mucho más dialógica la mediación en ese sentido, y ese moderador o ese mediador siempre, siempre, siempre debiese ser también un integrante de la misma comunidad educativa, pero con un punto de vista más conciliador, no como el árbitro, que es el que define la solución. ¿Quién resuelve? En el caso de la negociación, obviamente, las partes involucradas. En el caso del arbitraje pedagógico, el árbitro pedagógico es quien determina, y la mediación entre pares son las partes involucradas finalmente que llegan a una solución. Existiendo un mediador, el mediador no se pronuncia sobre cuáles son las soluciones a las que van a llegar, sino que eso lo determinan las partes involucradas. Y finalmente tenemos el resultado. En el caso de la negociación, es un acuerdo consensuado, ambas partes ganan y pierden, dependiendo de las conversaciones que se generen. En el caso del arbitraje pedagógico, hay un compromiso de las partes, pero es el árbitro el que dice, vamos a llegar a este compromiso, y en caso de que este compromiso no se cumpla, vamos a tener que buscar otras medidas
a adoptar. Porque recordemos que el arbitraje pedagógico aparece cuando las partes ya no quieren conversar, cuando existe una transgresión de ciertas normas institucionales, entonces naturalmente es como una última instancia previa ya a la adopción de medidas disciplinarias diferentes. Y finalmente la mediación entre pares es un acuerdo consensuado donde ambas partes ganan, entendiendo que ambas partes ceden. Entonces tenemos este ramillete, esta triada de técnicas de alternativas para resolver conflictos que están presentes en los reglamentos internos de los establecimientos educacionales de nuestra comuna. Dependiendo de la naturaleza del conflicto, dependiendo de qué se trata el problema que yo tengo con un otro o con una otra, es la estrategia que yo voy a utilizar. No podríamos decir que ninguna de las tres estrategias es superior a otra, entendiendo quizás lo que yo le señalaba, así que la negociación es el nivel más alto en términos de que yo llego a un acuerdo de manera voluntaria, pero todo depende de la naturaleza del problema y de mi disposición para querer arreglar el conflicto en cuestión y evitar que éste siga escalando como la bola de nieve que veíamos en la primera parte. Pues bien, una cosa son las técnicas disponibles que yo tengo en mi institución para resolver conflictos. Y otra, que conjuga muy bien con esto y que es tan o más importante que la técnica, es mi propia manera, mi propio estilo para resolver conflictos. Si bien podríamos llegar a conjeturar que existen tantas estrategias, tantos estilos de resolución de conflictos como personas en el mundo, al momento que han estudiado este fenómeno de los estilos de resolución de conflictos, se ha llegado a observar que hay ciertos elementos que se repiten y eso ha permitido a autores, en este caso nosotros vamos con Thomas y Killman, ellos han determinado de que hay cierta tendencia a 5 distintas categorías de estilos de resolución de conflictos, que vamos a ir revisando poco a poco. En primer lugar, si se dan cuenta, acá aparecen los 5 estilos, pero están en un gráfico. En el caso de la X está la preocupación por uno, en el caso de la Y, la preocupación por el otro. Quiero que no pierdan de vista estos ejes, la preocupación por uno y la preocupación por el otro. Vamos a ir viendo uno por uno. En ocasiones dejo que otro asuma la responsabilidad de resolver el problema. Acá estamos hablando de un estilo. ¿Se dan cuenta cuál es el estilo del que estamos hablando acá? Sí, efectivamente. Estamos hablando de un estilo evitativo. Estamos hablando de un estilo que tiene una baja preocupación por uno mismo y al mismo tiempo tiene una baja preocupación por el otro. El estilo evitativo es cuando la persona actúa sin poder afrontar o sin querer ver el conflicto finalmente. No tomo en consideración lo que me pasa a mí con el conflicto que tengo con mi colega. Por miedo, por temor, lo evito. Pero tampoco me interesa lo que le pasa a mi colega. Finalmente no estoy preocupado ni por mí mismo, ni tampoco por los demás que están involucrados en el conflicto. Generalmente, esta actitud, por lo general, ¿qué ocurre? Que facilita la permanencia de conflictos latentes que se van acumulando en el tiempo y que van dificultando las relaciones con otros. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces al no querer afrontar el conflicto, al evitarlo una y otra vez, se va generando conflictos a la larga que pueden ser mucho, mucho más intensos. Entonces, este estilo, la verdad es que hay que revisarlo. Debo mirarme a mí mismo, debo mirarme a mí misma y ver si estoy cometiendo el error de evitar conflictos que tarde o temprano pudiesen desencadenar en un conflicto de mayor envergadura. Me mantengo firme en mi posición. Si algo no me gusta, te lo digo y ya, yo voy de frente. Estamos hablando justamente del estilo competitivo. El estilo competitivo, si revisamos los ejes, tiene una alta preocupación por uno mismo, pero una muy baja preocupación por el otro. Es cuando una persona solo se mantiene firme y persigue solo los objetivos personales a costa de la otra parte. Concentro toda mi energía en mis propios intereses sin pensar en lo que le puede pasar al otro o a la otra. Es un estilo muy controversial porque
por lo general, este estilo de resolución de conflictos excluye, discrimina, aísla y busca imponer a través de la fuerza los propios puntos de vista. Muchas veces este estilo de resolución de conflictos en realidad no busca resolver nada, sino que busca la imposición de los propios puntos de vista. Y caemos también en una suerte de mito, que el momento en que yo me siento orgulloso, porque yo voy y te digo las cosas de frente y no ando con dobleces, yo no tengo un doble discurso, no soy una persona hipócrita porque voy y te lo digo, el riesgo está en que no pienso en cómo el otro se está sintiendo, sino que sencillamente estoy preocupado de yo ser honesto contigo y me olvido de la relación, me olvido de la preocupación del otro, como se señala en el eje de la parte inferior de la pantalla. Debemos tener cuidado en este sentido, que no resolvemos conflictos por el contrario, podemos generar nuevos conflictos y desde este estilo de resolución perfectamente podemos ir en esta escalada de, de situaciones conflictivas que finalmente puedan desencadenar en sentirme agredido y por consecuencia en actos violentos. Sí, yo estaba equivocado, lamento todo, me acomodaré a lo que propones como solución. E internamente pienso, no estoy de acuerdo, pero no quiero que piense mal de mí. Acá estamos hablando del estilo justamente de acá abajo, el estilo acomodativo, que tiene una fuerte preocupación por el otro, como indica el eje, pero una bajísima preocupación por uno mismo. El estilo acomodativo surge cuando las personas son capaces de renunciar a sus propios puntos de vista e intereses, cediendo frente a la postura que tiene la persona con la cual yo tengo el conflicto. Si bien en ocasiones este estilo de resolución de conflicto puede tener que ver con que no me quiero poner en riesgo, con que, no, que hay puede llevar a un interés superior como la integridad física o no sentirme amenazado, puede ocurrir también que esto lo esté haciendo porque hay algo que me está molestando. Si ustedes se identifican con este estilo acomodativo, donde yo cedo constantemente, ojo que puede ser una señal de alerta, porque una actitud acomodaticia que se prolongue en el tiempo podría estar tapando situaciones de agresión, situaciones que están ocurriendo en mi vida o mis lugares de trabajo donde yo no me siento con la confianza suficiente para exponer mis puntos de vista. Así que hay que estar muy atento. Si yo me identifico con esta expresión que acabo de leer, vinculada al estilo de resolución de conflicto acomodativo. Es decir, que hay un ambiente laboral que no me está permitiendo el espacio suficiente para ayudar a conocer lo que pienso. Tienes razón. Tratemos los dos de hacer cambios. Yo no continuaré con esta actitud, pero también espero puedas tú cambiar la manera de expresarme las cosas. Acá ya estamos hablando de un diálogo mucho más abierto, un diálogo que tal como se señala en la imagen, es el compromiso muy centrado entre la preocupación por uno y en la preocupación por el otro. Estoy dispuesto a dejar de hacer algo en la medida en que tú también lo dejes de hacer, o yo me comprometo también a dejar esta actitud tan negativa que tengo con tu trabajo, y también espero tú cambies tu actitud hacia mí. Es establecer un compromiso, ambos cediendo, porque indudablemente cuando buscamos resolver el conflicto no podemos imponer nuestro propio estilo, nuestros propios intereses como el competitivo, pero tampoco podemos estar cediendo y acomodándonos al otro como el evitativo o el acomodativo. Y el nivel más alto de preocupación por uno y de preocupación por el otro es el estilo colaborativo. Tenemos un problema. Quizás no sé cómo podemos solucionar las cosas, pero ¿qué te parece? Sentémonos a conversar y en este diálogo busquemos una posible solución. En el estilo de cooperativo, cuando ambas partes están en conflicto, están dispuestas a transformar esa incompatibilidad de intereses o de puntos de vista sobre un tema en alternativas comunes que satisfagan finalmente a ambas partes. Es decir, las partes tienen confianza y el deseo de superar esta disputa, ganando ambos en la resolución de un conflicto. Sin duda alguna, es un estilo muy elevado que no siempre nos caracteriza como cultura, porque no nos podemos olvidar que si bien somos personas individuales con nuestras propias historias de vida que nos definen en nuestras formas de ser, estamos situados en una cultura que tiene una concepción del conflicto bien curiosa,
que va desde este estilo más competitivo al evitativo, dependiendo de los ambientes. Entonces, cuando hablamos de un estilo colaborativo, la verdad es que es un estilo que se debe trabajar, debemos desarrollar. A todos nos cuesta. Quien les habla, en mi caso particular, me es difícil alcanzar un estilo colaborativo, sin duda alguna, pero es donde tenemos que mirar. Lo que es muy interesante desde mi perspectiva y del equipo al hablar de conflictos es que partimos de la base que la manera en cómo yo me relaciono con otras, con otros y con otras, no depende exclusivamente o no está paralizado en el tiempo por mi forma de ser. No tenemos que paralizarnos en el discurso de yo soy así, he aprendido a ser así, sino que siempre tenemos la oportunidad de mirarnos y reflexionar sobre cuánto más puedo aprender para ser una mejor persona en el contexto laboral. Porque, ojo, no perdamos de vista, estamos hablando sobre esta temática situada en el ambiente laboral donde cada uno de ustedes y nosotros nos desenvolvemos. Distinto es nuestro diario vivir, pero debemos hacer el empeño por tratar de poco a poco ir avanzando en entender que el enfoque de resolver conflictos de una manera colaborativa permea nuestra forma de ser en su totalidad, pero debemos ir practicándolo para principalmente ponerlo en práctica quizás en lugares más normados como nuestros respectivos trabajos. ¿Cuál es mi estilo de manejar conflictos? Yo le voy a dejar en la descripción, abajo en la descripción del video, un link donde aparece un test justamente de Thomas Kilmann para conocer cuál es mi propio estilo de resolver conflictos. En este ustedes ingresan su nombre, su correo, aceptan las condiciones que les exige un cuadradito pequeño que les dice si están de acuerdo con las condiciones, y en este van a responder, son me parece alrededor de 30 preguntas, y les va a enviar inmediatamente una respuesta graficada. Y es maravilloso el test en términos como les describe, porque además de planteárselo en gráficos, les va explicando a través de un breve párrafo en qué consiste el nivel que ustedes alcanzaron en el puntaje. Es decir, usted es una persona con un estilo de resolución de conflicto evitativo, por esto, por esto, por esto otro, a partir de las respuestas que ustedes entreguen en en esta simple encuesta que les voy a dejar, como les dije, en la descripción del video. Les planteaba recién que yo no me debo paralizar en decir yo soy de esta forma, y así no me resuelvo las cosas porque así aprendí, así me enseñaron mis papás, así aprendí a lo largo de mi vida con las distintas situaciones que me ocurrieron. Pero lo cierto es que tengo dos caminos. Yo elijo, me cristalizo, me detengo, me empantano en el hecho de que yo soy así, o me atrevo a dar un paso más allá y me cuestiono mi propia forma de ser y decir, yo puedo desarrollar competencias para resolver conflictos. El Ministerio de Educación en el año 2019 toma la teoría que hay en torno al tema y define tres grandes competencias que tenemos que desarrollar para resolver adecuadamente los conflictos. Las competencias cognitivas, las competencias emocionales y las competencias comunicativas. Vamos a ver cada una de estas brevemente. Las competencias cognitivas. Respecto a las competencias cognitivas, se refiere en que hay habilidades que todos podemos desarrollar que nos permiten tomar distancia y pensar desde la posición en que está la otra persona. Esta imagen es muy interesante porque es como sobrevolar justamente los conflictos, la relación, tomar perspectiva, mirar desde arriba, como si me situara desde la cornisa de un edificio donde puedo visualizar toda la ciudad. En esta analogía es como tratar de pararme desde arriba de la relación y mirar más allá de mis propios intereses, tratando de entender que la persona que tengo al otro lado es distinta a mí, que tiene una historia de vida diferente a mí, que tiene preocupaciones propias, una propia manera de entender el estrés y también una tarea que debe cumplir en el colegio en la escuela o liceo, con distintas demandas. Muchas veces nosotros nos situamos desde nuestro propio punto de vista y desde ahí enfocamos nuestras ideas y nuestras creencias. Y en ese sentido es súper fácil eh, señalar, estás equivocado y por eso no podemos llegar a un acuerdo, porque tú no cedes. Pero la verdad es que cuando tomamos distancia o tomamos perspectiva, la idea es tratar de comprender al otro. Y ojo que comprender al otro no es estar de acuerdo con el otro.
yo puedo entender que está pasando por un momento familiar quizás delicado, que las presiones de su rol no son simples. Yo como auxiliar de aseo tengo distintas demandas que se me están efectuando y que no es fácil para mí darle cumplimiento a todas. Yo como psicólogo de convivencia tengo que responder a una serie de demandas que tampoco son fáciles de responder. Entonces, todos somos distintos, tenemos distintas historias de vida y tenemos distintas demandas y distintas maneras de procesar nuestra tarea. Entonces, la idea es comprender un poco al otro. Culturalmente tememos o, o nos genera cierta distancia el señalar yo te entiendo, yo te comprendo, porque creemos que eso significa ceder. Y la verdad es que no es necesario efectuar ese cambio. Más bien lo que se busca es tratar de entender las razones y las emociones que movilizan al otro y desde ahí quizás llegar a establecer un acuerdo. Y también, ojo, que este tomar distancia también tiene que ver con tomar distancia con los juicios que hacemos sobre los demás. Ayuda a relativizar y a flexibilizar nuestros propios juicios y a ser mucho más pragmáticos a la hora de resolver los conflictos, porque a veces enjuiciamos demasiado rápido, pero eh, nadie sabe el dolor, la angustia con la que carga el otro. Entonces, estas competencias cognitivas tienen que ver con ser más cauto, con pensar 3 veces, con no enjuiciar y con tratar de comprender al otro, sin por eso abandonar lo que yo creo. Muy ligado a esto, están las competencias emocionales. Vaya, tema las emociones, ¿no? Difícil. Y nuevamente está el tema cultural acá a la base que no nos han enseñado desde pequeños el ser capaces de reconocer lo que sentimos, ¿cierto? Y esta ruleta de emociones en la que estamos durante todo el día nos mueve finalmente y es la que nos lleva a tomar decisiones. Siempre señalamos que las decisiones las tomamos de un punto de vista racional, pero lo cierto es que son las emociones las que mueven a la razón y no a la vez. Es difícil, por lo cual es súper difícil el poder llegar a tener un dominio amplio y certero sobre lo que sentimos, pero sin duda es el camino hacia donde tenemos que ir avanzando. Y una de las competencias emocionales que es muy interesante es la autorregulación, ¿cierto? La autorregulación tiene que ver con las emociones, no solamente tienen que ver con el origen del conflicto, sino también con el escalamiento. En la medida en que no somos capaces de autorregularnos frente a un conflicto que tenemos con un colega, probablemente este conflicto va a ir en escalada, en escalada, en escalada. De hecho, la mayoría de los conflictos que desencadenan de manera muy impetuosa en las comunidades educativas parten por dificultades en este espacio de la autorregulación emocional. Por dos cosas, porque la autorregulación no es sencilla, porque en primer lugar debemos ser capaces de identificar qué es lo que sentimos. En este rato estoy sintiendo rabia, en este rato estoy sintiendo miedo, me siento intimidado, eh, porque si yo no soy capaz de identificar qué siento, cómo voy a lograr a manejar mis emociones. No yo, ustedes, todos y todas, no gestionamos de la misma forma la rabia que la tristeza o que el miedo. Pero si no somos capaces de identificar qué es lo que estamos sintiendo, quizás vamos a estar gestionando nuestra tristeza a través de la rabia. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces estos hechos que tienden a explotar, como aparece ahí en la imagen de aquella hermosa película llamada Intensamente, que si no la han visto y quieren profundizar en este tema de las competencias emocionales, los invito a que puedan disfrutar de esta bella película de Pixar. Las emociones, por ejemplo, son las que nos mueven a tomar decisiones, pero si no somos capaces de darnos cuenta y de diferenciar en qué sentimos, quizás la pena, el miedo, la tristeza y la frustración las vamos a estar vivenciando desde la rabia. O a la inversa, quizás tengo rabia, pero como no he aprendido a regular, a gestionar la ira que me provocan ciertas situaciones, lo hago desde donde sé, y desde donde sé es a través de la expresión del llanto, a través de la frustración. Entonces, las competencias emocionales sin duda nos exigen un trabajo personal altísimo para poder evitar que los conflictos sigan esta escalada de bola de nieve, que terminen en actos agresivos o en actos violentos. Y al mismo tiempo también, ojo, que hay sensaciones corporales que a nosotros nos van alertando.
previo a la emoción está la sensación. Nuestro cuerpo nos habla en ese sentido de ser capaces, que hay ciertas situaciones, por ejemplo, se nos acelera el pulso cuando estamos enojados, o palidecemos, o nos ponemos rojos, etcétera. Podemos también ir reconociendo cómo nos sentimos a partir también de las señales que va transmitiendo nuestro cuerpo, y desde ahí decir, ojo, ahí viene la rabia, la siento, ahí viene, y puedo poner una pausa para evitar que esta explote, y el mismo ejercicio con las otras emociones que existen en nuestro amplio repertorio como seres humanos. Bien, pero ¿de qué me sirve entender al otro? ¿De qué me sirve conocer mis emociones si no soy capaz de expresarlas y comunicarlas? Esa imagen que ven ahí, casi un autorretrato de mi adolescencia. Se darán cuenta quienes me conocen que yo soy un poco orejón, pero no tiene que ver conmigo esa imagen, sino que tiene que ver con graficar que nosotros justamente tenemos eh, dos oídos, dos orejas y una boca. Pero sin embargo, algo pasa que muchas veces, en lugar de escuchar, estamos más preocupados de nosotros mismos, estamos más preocupados de hablar, estamos más expectantes que el otro deje de hablar para yo expresar lo que pienso frente a un conflicto. Y si esa es mi posición, difícilmente un conflicto se va a resolver. Si yo estoy más preocupado de hablar que de escuchar o oír al otro, hay una distinción también ahí entre el escuchar y el oír, que vale la pena detenerse a analizar, eh, difícilmente voy a poder expresar lo que realmente quiero. Y eso hablamos cuando hablamos de escucha activa. La escucha activa tiene que ver cuando soy capaz de escuchar lo que el otro me quiere decir más allá de lo que yo quiero decir. Tratar de entender qué es lo que el otro me quiere comunicar. Porque si yo no escucho aquello y solo estoy concentrado en lo que yo quiero decir, quizás estoy dejando pasar una gran posibilidad de resolver el conflicto que tenemos. Porque lo que tú me estás presentando quizás es parte de la solución. Tú me estás dando la solución con lo que me quieres decir, pero yo estoy tan ansioso por querer hablar y por exponer mis puntos de vista, mis propios intereses, que finalmente damos pie nuevamente a que el conflicto vaya creciendo en el efecto de la bola de nieve del cual venimos hablando desde hace un rato. En este sentido, la escucha activa también implica el no sermonear, ¿cierto? Porque muchas veces caemos en eso, en el sermonear, en el sobreaconsejar, en el insultar, en el mandar, en el interpretar cosas. Y es muy complejo, sin duda, el lograr una escucha activa efectiva, pero debemos tratar de esforzarnos en tratar de poner atención al mensaje que el otro me quiere entregar y no solamente estar concentrado en lo que yo quiero decir. Son distintas competencias que sin dudas, tanto las cognitivas como las competencias emocionales, como las competencias comunicativas, demandan un gran esfuerzo personal. Pero si queremos comunidades educativas sanas, si yo quiero tener relaciones sanas, con mis compañeros y mis compañeras de trabajo, indudablemente tengo que también llevarme a mí mismo a nuevos límites de experiencia de aprendizaje. Porque si sigo donde estoy, probablemente voy a seguir sufriendo con las mismas situaciones que me toca vivir. Entendemos que hay un contexto también, un contexto que genera ciertas situaciones y que no podemos manejar. Pero el llamado a esta presentación, a esta capacitación, es concentrarnos en lo que sí podemos manejar y desde ahí exigirnos a nosotros mismos a generar los cambios que nos permitan una mejor calidad de vida, que nos permitan un bienestar laboral distinto. Ya, ya acercándonos al final, una técnica efectiva para ser asertivo, vale decir, para transmitir un mensaje muy ligado a lo que son las competencias comunicativas, tiene que ver, pero más que las actividades comunicativas, es poner en marcha, poner en acción los tres niveles de competencias que vimos, emocionales, cognitivas y comunicativas, que tiene que ver con construir mensajes en primera persona, en lugar de depositar siempre la responsabilidad del problema en el otro. Esto es, yo me siento, cuándo y por qué. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos dos niveles de comunicación, desde la madre a la hija y desde la hija a la madre frente a un mismo problema. Desde la madre a la hija. ¿Por qué no me llamas? Eres una desconsiderada. Estuve toda despierta toda la noche esperando tu llamada. Mientras que de la hija a la madre, tú eres una controladora. No respetas mi espacio ni mi autonomía, porque no confías en mí. Si se percatan, en ambas columnas, en ambas diadas de comunicación, el mensaje está centrado en el otro.
porque tú no hiciste esto, porque tú eres así. Tenemos un conflicto en donde olvidamos por completo la responsabilidad personal y situamos en el otro la responsabilidad de lo que a mí me pasa. Apliquemos entonces la estrategia del yo me siento, cuándo y por qué, y veamos si hay un cambio en lo descrito. Madre a la hija. Yo me siento triste cuando no me llamas porque es como si no te importara que esté nerviosa y asustada esperándote. Yo me siento triste cuando no me llamas porque es como si no te importara que esté nerviosa y asustada esperándote. La madre a la hija también. Yo siento mucho miedo cuando no me llamas porque no sé si estás bien. Si se dan cuenta, en esta primera columna ya estoy dando a conocer qué es lo que me pasa a mí, a nivel emocional. Ya no estoy depositando en ti el problema, sino te estoy señalando qué es lo que me pasa a mí con este conflicto que tenemos. La hija a la madre. Yo me siento triste cuando me regañas por no llamarte, porque siento que no confías en mí. Y yo siento rabia cuando me regañas por no llamarte, porque parece que me trataras como una niña chica. Vuelve el locus de control, las posibilidades de control de lo que yo siento a mí. Sin duda alguna, no es sencillo. No es sencillo. Pero tampoco podemos siempre situarnos desde lo que es posible, de lo que es realizable por nosotros, sino que debemos exigirnos a dar un paso más allá. Y esta técnica, para ser asertivo, nos invita un poco a tener que pensar muy bien cuando yo quiero expresar lo que me molesta de un otro. No basta con querer acercarme y decirle, me molesta esto porque cuando tú hiciste esto, me generaste un tremendo problema con inspectoría, porque tú siempre estás poniendo a los demás colegas mal con las jefaturas, porque tú siempre. Si yo voy con esa actitud, con ese tono, y situado en el tú, en el tú, en el tú, las posibilidades de diálogo se cierran, indudablemente se cierran, porque ¿quién quiere escuchar o quién quiere dialogar con una persona que constantemente te está responsabilizando de todo lo malo que le ocurre a ese otro o a esa otra? Si nuestro propósito es resolver conflictos y queremos abrir una posibilidad de diálogo, debemos tener en consideración los elementos que hoy día eh, presentamos. Eh, Bien, algunas ideas de fuerza que se desprenden de la sesión que ya está finalizando, es que en primer lugar los conflictos no solo son inherentes a nosotras y a nosotros como seres humanos, no solo son parte de lo que somos como especie, sino que además son necesarios, porque la única manera en que yo voy a desarrollar todas estas habilidades o competencias que estábamos viendo hace un rato es teniendo conflictos, y además que los conflictos siempre van a estar presentes en sus comunidades educativas, entonces tenemos la posibilidad de ir contra la corriente de lo que culturalmente nos han enseñado, tener un acto contracultural y decir, no, veamos los conflictos como una oportunidad de aprendizaje. Conflicto, agresión y violencia son conceptos diferentes que requieren distintos abordajes, pero al mismo tiempo son conflictos que están entrelazados y que si yo no soy capaz de cortar la cadena en el conflicto, este va a ir creciendo, creciendo como la bola de nieve de la que hemos hablado en distintos momentos de esta presentación. A veces atajar un conflicto evita, sin duda alguna, episodios de violencia que pudiesen desencadenarse posteriormente. Resolver adecuadamente los conflictos evita actos agresivos o actos violentos, y existen mecanismos para resolver conflictos en mi reglamento interno. Nuevamente, reglamento interno. Sí, es cierto, hemos sido súper majaderos con esto, pero es importante que ustedes tengan claro, en primer lugar, las normas de procedimiento, las normas de funcionamiento de sus respectivas escuelas, colegios y liceos para evitar conflictos innecesarios por desacato o por ignorar una determinada norma. Pero igual o más importante es que existen también estos mecanismos o estilos para resolver conflictos, estas alternativas para resolver conflictos, que es existiendo muchos más, obviamente, pero estos son los más tradicionales, que es la negociación, el arbitraje pedagógico o la mediación. Y tener presente también que es necesario reconocer mi propio estilo para abordar y resolver conflictos. En distintos momentos de mi vida quizá he utilizado distintos estilos, pero tengo que mirar el que estoy utilizando actualmente, porque quizás muchos de los problemas que se están generando se desprenden del estilo que estoy utilizando. Y muy ligado a esto, las competencias. ¿Cuáles competencias tengo más desarrolladas? La toma de perspectiva, de ponerme en el lugar del otro, las competencias emocionales que me permite reconocer y modular mis emociones cuando me estoy enfrentando a una determinada situación,
o mis capacidades comunicativas, mi capacidad de escuchar al otro y de expresar una idea. Entonces, insisto, hay temas de contexto que favorecen ciertas situaciones de conflicto. No nos podemos hacer los ciegos en situaciones de contextos que están presentes, pero también hay situaciones que dependen de uno. Y eso es uno de los propósitos de esta sesión, es justamente el llevarlos a mirarse y decir, esto depende de mí, esto lo puedo manejar. Quizá esto no, esto depende, son situaciones contractuales, situaciones laborales, situaciones sociales, económicas, etc. Pero hay cuestiones que sí puedo manejar y en esas me voy a concentrar. En la medida en que manejo lo que está a mi alcance, indudablemente los niveles de frustración comienzan a descender. Y finalmente los dejamos con dos preguntas, que son fundamentales para la reflexión personal. ¿Qué cambios actitudinales debiese hacer para abordar los conflictos desde un enfoque colaborativo y qué habilidades debiera ejercitar, para que con su actitud enseñe a otros y a otras cambios alternativos a la agresión y a la violencia? Recordar que ustedes, como asistentes de la educación en los distintos niveles, son agentes claves en los procesos formativos y son promotores fundamentales, protagonistas del buen trato en nuestras escuelas, colegios y liceos. A veces un apoderado que viene violento, que va con una mala actitud, que tampoco podemos tolerar que eso ocurra sin duda alguna, podemos manejarlo desde el rol que nosotros tenemos, en la medida en que eso nos competa. Y muchas veces nosotros también podemos formar a nuestros estudiantes, formar a nuestros apoderados frente a lo que su colegio, escuela o liceo espera de ellos y de ellas. Ustedes son finalmente claves en lo que es la convivencia escolar. Bien, ha sido para mí un gusto tener este espacio de formación como Departamento de Educación. Hemos querido este año estar muy presentes con ustedes como asistentes de la educación. Nosotros tenemos un plan de desarrollo profesional en el que se enmarca esta capacitación y vamos a seguir favoreciendo estos espacios. Esperamos, obviamente, más dialógicos y no a través de este formato. Esto fue por una cuestión muy puntual, pero los próximos espacios de formación que vamos a tener con ustedes como asistentes de la educación, naturalmente, van a ser mucho más dialógicos y compartidos. Vamos a seguir viéndonos como sostenedor. Tenemos muy clara nuestra responsabilidad de formar a nuestras comunidades educativas, de favorecer el desarrollo profesional, y en esa línea vamos a continuar desarrollando instancias tanto para asistentes de la educación como también para los otros estamentos. Soy Sebastián Vergara Valdivia y en representación del sostenedor y de todo el equipo de la Unidad Técnico-Pedagógica, me despido y deseo tengan un muy buen término de día y una hermosa semana laboral ya de cara a lo que es septiembre y las fiestas patrias. Que esté muy bien, ha sido un gusto.